Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo Dios los bendiga, buenas tardes, damos la bienvenida a nuestro primer programa, nuestro primer episodio llamado La Hora de la Fe. Aquí me acompaña el evangelista Edgar Mateo. Hermano, unas palabras que gusta compartir. Buenas tardes a cada uno de los que nos están mirando por este medio de las redes sociales. Es un medio también de bendición porque le comentaba ayer al pastor que hay muchas personas que promueven cierto tipo de cosas por las redes sociales. Entonces nosotros como varones de Dios, como gente de Dios, nosotros vamos a introducir el evangelio como bendición para las personas que nos están mirando en este día. Entonces es una gran bendición que el Señor puso en el corazón de aquí de mi hermano evangelista Iván Mungarro, hacer este tipo de programación para promover el evangelio. Créanme lo que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que nos miran y para su vida y para aumentar un poco más la fe y el conocimiento de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que conéctense y no dejen de compartir y promover esta página que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén, así es, este es un medio muy importante. El tema que vamos a compartir hoy se trata en Hebreos capítulo 11. Hermano Junior, ¿qué es la fe para usted? La fe, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos acerca de este tema, la fe estamos hablando sobre una plataforma que necesitamos aplicar en nuestra vida para hacer mover la mano de Dios. Así es, la fe pues la que mueve todo al favor de Dios. Una vez yo tengo presente lo que me dijo un pastor una vez, pastor Roselín, dijo que la fe es la que mueve el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios: si tienes fe como el tamaño de un grano de mostaza, tú le puedes decir al monte: muévete, y ese monte se moverá. Esto significa que la fe va a mover la mano de Dios, y la mano de Dios va a hacer que se mueva el monte, el obstáculo que está enfrente de tu camino. Sí, así es. Entonces nosotros sabemos que cuando llega una palabra de Dios a nuestras vidas, ahí es donde nosotros debemos aplicar la palabra fe para activar el movimiento de la mano de Dios hacia su vida y hacia la mía. Entonces, si nos vamos a este tema de la fe en muchos capítulos en el recorrido que Jesucristo hizo en los 3 años y medio de su ministerio en la tierra, a muchos de las personas que Él sanó y Él levantó y Él restauró, al final les terminaba diciendo que por su fe habían sido sanos. Entonces, cuando tú aplicas esa fe, tú estás activando el favor de Dios a tu vida. Sí, así es. Cuando tú tienes tanta fe como este varón que tenía su siervo, el centurión, que le dijo: Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero por tu palabra, dice hermano, por tu palabra se va a hacer. Dice la palabra de Dios que Jesús se sorprendió tanto de la fe de este varón, del centurión, que dijo: ve y se haga como tú quieres. En pocas palabras, mi hermano, por la fe tuya que tú tienes, Dios puede hacer el milagro en ti. Si estás enfermo, estás afligido, ten fe en Dios, porque la fe es la que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Sí, amén, mi hermano. La fe sobrepasa todo entendimiento y me impacta que una de las cosas que Jesucristo le dice al centurión, que le dice que no había varón en Israel como él. Entonces, cuando tú aplicas esa fe en tu vida, entonces los ojos de Dios están sobre ti para ver tú cómo actúas, cómo activas esa palabra a tu favor. Porque aquí dice que la fe es la certeza.
¿Y qué significa la palabra certeza? Significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Entonces, cuando viene una palabra de Dios a tu vida, pero tú no estás viendo nada, tú estás esperando algo. Y mientras tú estás esperando, tú estás activando el favor de Dios, estás activando la gloria de Dios a tu vida para que algo de Dios se mueva a favor de ti. Así es, tú solamente tienes que esperar lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios que aunque la promesa parezca que va a tardar un poco, pero espera en Él, porque Él va a cumplir lo que Él te prometió. Si un día te dieron una palabra que Dios te va a restaurar y vino otro profeta, te lo confirmó, tú solamente tienes que esperar la voluntad de Dios. Tú solamente tienes que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios para ti. Yo no sé qué situación estás pasando en este momento, pero venimos a decirte en el nombre de Jesús que tengas fe, que Dios es el que va a hacer lo sobrenatural en tu vida. Sí, amén. Y mucho más en estos momentos cruciales que se están viviendo en la sociedad, que se están viendo todo ese tipo de cambio en el gobierno, en la vida social. Entonces la iglesia tiene que tener en cuenta que ahora más que nunca ese fundamento llamado fe se tiene que activar, porque cuando tú activas la fe, Dios te abre el conocimiento de lo que es, de lo que viene, porque Dios todo el tiempo está avisándole a las personas. Cuando tú activas la fe, activa la mentalidad de Dios en tu vida. Entonces, mire, aquí lo que me impacta también cuando buscaba el significado de convicción, dice de la siguiente manera, que la convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad. Entonces tú, cuando estás activando la palabra fe, certeza y convicción, tú estás activando la verdad. Ahora, ¿tú cómo puedes activar la verdad? Claramente te lo voy a decir, hermano, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú activas la palabra fe, tú estás activando el camino de la verdad, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que acudir si estás pasando por un momento difícil. Y ahí es donde la fe se activa y empieza la mano de Dios a obrar en tu favor. Si tú estás pasando por algún momento de situación, no es necesario que tú actives la fe sobre tu vida, y verás que no simplemente en ti, porque cuando la bendición y la fe cae sobre una persona, no solamente te va a bendecir a ti, sino va a bendecir a todos los que rodean. Por eso Jesucristo muchas de las veces cuando hacía milagros y señales, cuando Él estuvo aquí en la tierra, de las personas con los que iban en el camino con Él, a muchos de Él su mano poderosa los alcanzaba a tocar y lo bendecía y activaba esa palabra de fe. Entonces tú, cuando activas la palabra de fe, activas un fundamento en tu vida, activas una seguridad, activas un favor de Dios a tu vida. Porque mire lo que el apóstol Juan también decía, que Él era la verdad, la luz, y no había tiniebla en Él. Entonces, si convicción es verdad, si Dios es la verdad, entonces tú estás activando la verdad, y las tinieblas que abundan alrededor sobre tu vida o sobre la situación, al momento de tú activar la fe, al momento de tú activar la verdad, tu camino se va a poner limpio y tú vas a entender hacia dónde tú tienes que seguir tu caminar. Así es, aquí me viendo la definición de la palabra fe, significa la confianza completamente en alguien o en algo. O sea que Dios te está diciendo que le tengas fe, que le tengas confianza por completo, que no dudes de lo que Él te ha dicho, que Él no dude, porque dice la palabra de Dios que Él, cuando promete algo, hermano, Él nunca va a fallar, ni nunca se va a retroceder, ni se va a echar para atrás lo que Él prometió. Si Dios te dijo algo, tú solamente ten fe en Él. Sí, amén. Y ese ese comentario que hizo mi hermano es algo que se está mirando mucho en las personas, de que hay muchas personas que Dios ya ha decretado alguna palabra sobre su vida, sobre su familia. Entonces, cuando tú activas esa fe y tú tienes una intimidad y una comunión con Dios, entonces tú estás activando, porque déjame decirle una de las cosas que últimamente se miran personas que están esperando alguna promesa, una palabra de Dios, y ahí es donde la fe decae. Entonces
Tú cuando estás esperando algo y no has visto que no se ha cumplido aún, tú tienes que esperar aún el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque muchas veces la bendición, oiga bien, la bendición cuando Dios la va a mandar a tu vida, la bendición la va a mandar Dios en el momento indicado y correcto, porque en Él no hay verdad, no hay mentira, como decía mi hermano. Él no es hijo de hombre para mentir, y cada palabra que Dios decreta sobre tu vida y que Dios habla sobre ti, toda palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir, hermano. Entonces ahí es donde nosotros debemos fortalecer la fe, porque mire, qué tremenda palabra dice la Biblia, que si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces que si yo a mí me soltaron alguna palabra o Dios habló sobre mi vida y yo la escuché, de mí depende si yo pongo en práctica esa palabra. Al momento que yo decida en poner en práctica esa palabra, entonces quiere decir que yo estoy activando la fe sobrenatural en mi vida y yo voy a seguir firme esperando la promesa, porque como dijo el libro de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tú tienes que aplicar esa palabra sobre tu vida, sobre el oír, porque muchas de las veces Dios, cuando habla en nuestras vidas, Dios habla en los peores momentos, en momentos donde tú no ves nada y dices, wow, pero ¿por qué Dios está diciendo eso de mí? Si yo estoy pasando el peor momento de mi vida. Pero aquí la Biblia dice que si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces cuando yo escucho una palabra de Dios y la pongo en práctica, yo estoy activando el favor de Dios, y es cuando yo muevo la mano de Dios hacia mí y hacia mi vida, porque yo estoy bajo un fundamento, bajo una promesa, y como dijo el hermano Iván, cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Así es, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Mira, Abraham era un hombre bien poderoso en la fe. Él no se movía por sus emociones, él se movía por lo que Dios le decía. Él una vez quiso ofrecer a su hijo en sacrificio, pero él sabía, porque hay una palabra clave ahí que dice, iremos, adoraremos y regresaremos. Él no dijo, voy a ir, voy a regresar y voy a adorar. Él habló en plural porque él tenía la confianza y la convicción en Dios. Dice la palabra de Dios que andamos por fe y no por vista, porque muchas veces nos guiamos por nuestras emociones, por lo que nosotros decimos. Mira, muchas veces hay gente que te profetiza algo y no se cumple, muchas veces porque no es de parte de Dios. Dios siempre te va a confirmar por medio de otro profeta. Dios siempre trabaja paralelamente. Dios, Él siempre te va a dar una palabra y espera que venga otro varón de Dios a que te confirme la promesa de Dios. Y cuando te lo confirme el mismo varón, es porque es de parte de Dios la promesa que Dios tiene para ti, hermano. Sí, amén. Esa es una de las cosas que nosotros, la iglesia, tenemos que tener bien en mente, que cuando viene una palabra de Dios, a tu vida, tú lo puedes sentir en el sentido espiritual. Cuando viene una palabra de Dios a tu vida, también la puedes tú sentir cuando llega fría tu vida, y cuando llega que tú sientes ese mover dentro de ti, que tú sientes esos escalofríos, es porque Dios está hablando directamente a tu espíritu, y Dios siempre va a confirmar, porque Dios siempre se mueve en orden. Dios nunca hizo nada desordenado, así como lo del comentario que mencionó sobre Abraham, que Abraham soltó ahí cuando yo escudriñaba ahí ese texto bíblico, a mí el Espíritu Santo como que me soplaba que Abraham había soltado como una tipo profecía. Entonces, qué curioso que Abraham, ya siendo viejo y tanto tiempo que tardó Abraham en recibir la promesa de Dios, porque Dios, cuando Abraham, Dios lo llamó a la edad de 75 años, cuando su padre Taré todavía vivía. Entonces, lo que a mí me impresiona es que cuando Dios llama
a Abraham, le dice que salga de su tierra y su parentela. Entonces Abraham habitó en la tierra de Harán. Entonces la Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, Abraham toma todas las pertenencias que él y sus hijos, su familia y la familia de Lot adquirieron en esa tierra. Entonces desde ese momento que cuando Dios le llama a Abraham, Dios empieza a probar la fe de Abraham, porque sobre él estaba toda la descendencia de la tierra. Entonces cuando Dios le suelta esa profecía, esa palabra a Abraham hace caso y la pone en acción esa palabra. Entonces muchas de las veces cuando la palabra de Dios viene a tu vida, también depende de ti cómo recibas la palabra de Dios, cómo tú recibas esa palabra y cómo la pongas en práctica a tu favor. Y ahí es cuando Dios, si te mira que tú la pusiste en práctica y a tu favor, Él va a decir: wow, pero esta mujer de Dios y este hombre de Dios tiene el talento y tiene la fuerza de haber creído en mí. Entonces la Biblia dice que todo aquel que cree le es posible. Entonces si tú empiezas a activar esa creencia, la palabra que está sobre tu vida va a ser posible en tu vida. Si hay una palabra de sanación, una palabra de restauración, esa palabra la vas a activar el día cuando tú eres valiente y arrebatas esa promesa y la pones en práctica. Sí, así es. Me gustó el punto que dijo el hermano, que Dios se sorprende muchas veces de la fe de uno, como vemos el ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre, que dice tan solo yo tocara el borde de su manto, yo podría ser sana. Esta mujer no le importó la multitud, no le importó lo que dijeran, porque por la ley la podían haber apedreado, la podían haber matado, porque la Biblia dice, de la ley dice la palabra de Dios, que cualquier mujer que tenía flujo de sangre, una mancha de sangre, la sacaban y la apedreaban ahí enfrente de todos. Sí, esa es una cosa muy importante, porque como le vuelvo a mencionar, hay veces que la palabra de Dios viene en los peores momentos de tu vida y tú dices: wow, pero ¿cómo yo puedo creer esa palabra si yo estoy viviendo el peor rechazo de mi vida? Wow, pero si yo estoy viviendo por un momento de enfermedad, ¿cómo yo puedo creer esa palabra de Dios? Entonces ahí, cuando Dios mira el potencial sobre ti, es porque Él no se fijó en lo que tú tienes por fuera, sino se fijó en lo que hay por dentro, en lo que Él puede sacar de ti, y para que tú seas testimonio de la mano poderosa de Dios, de los milagros que aún Dios hace en muchas familias. Aún Dios, los milagros siguen activos y Dios sigue trabajando. Dios nunca va a parar su obra. La obra de Dios va a ser inmensa, extensa. Entonces nosotros como iglesia, ese fundamento de fe es algo que tenemos que trabajar, porque mira qué curioso que Abraham dice que tomó las pertenencias de la tierra de Harán, y cuando sale de la tierra de Harán dice que vino un hambre tremenda a la tierra. Entonces cuando Dios activa la fe sobre tu vida, a Dios no le va a servir lo que tú tengas, sino lo que Él va a poner sobre ti para que tú actives esa fe. Entonces eso es algo que a mí me impactaba, que Abraham, cuando él trata de poner lo de él en el llamado de Dios, Dios trae una crisis tremenda sobre Abraham y tiene que acudir a las tierras de Egipto. Ahora, si Abraham va a las tierras de Canaán, ¿cómo es posible que ahora lo mete a la tierra de Egipto? ¿A dónde te quiero llevar? Que cuando Dios te habla por una fe o te suelta una palabra, tu fe va a ser probada y Dios te va a quitar lo tuyo para Dios ponerlo de Él y tú le des la gloria a Él. Porque si no, muchas veces nosotros nos queremos tomar que por nuestra fuerza, que por nuestra oración, que por nuestro ayuno, y ahí es donde Dios dice: no es porque lo que tú hiciste, sino por lo que yo hice, para que tú me des honra y gloria a mí. Sí, así es. Muchas veces cuando Dios nos responde la oración, hasta cierto punto pensamos que lo hicimos por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza. Muchas veces Dios nos bendice tanto en el trabajo que decimos: wow, es porque yo he trabajado duro. Mira, no es porque tú hayas trabajado duro, a lo mejor tú sí trabajes 7 horas, 80 horas a la quincena, yo no sé, pero es porque Dios te da las fuerzas para
sacar adelante el trabajo, es porque Dios te sustenta en su mano, es porque Dios te trae en su mano, no es porque tú lo hayas tenido a Dios perfectamente, sino porque Dios te ha tenido a ti perfectamente. Dios nos ha proveído en esta pandemia que estamos pasando. Dios ha sido fiel hasta ahorita. No nos ha faltado el pan, no nos ha faltado nada para comer, porque Él es Jehová Jireh, es el Dios que provee todo. Me viene a la mente la historia del profeta Elías, que se sacó una mujer viuda, dice la palabra de Dios, que nomás tenía una vasija, y dice la palabra de Dios que nomás tenía suficiente para comer ella y poder morir. Pero viene el varón de Dios y le dice, dame de comer, y la mujer le da de comer al varón de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque puso primeramente obediencia a Dios. Dios le multiplica la harina y el aceite. Cuando tú le tienes tanta obediencia a Dios, Él empieza a multiplicar a ti, Él empieza a multiplicar tu finanza, Él empieza a multiplicar todo lo que tú toques, todo lo que tú ores es bendecido, porque traes la gracia de Dios. Sí, amén. Ese es un complemento muy importante que va con la fe, es la obediencia, la oración y la comunión. Pero hermano, ¿cómo yo puedo estar en obediencia? Ok, tú puedes estar en obediencia cuando activas la intimidad con Dios, cuando tú activas la oración con Dios, cuando tú activas la fe, complementas esa obediencia. A mí me ha tocado ver personas, hermano, que como usted mencionó sobre el trabajo, personas que aún ganan hasta el mínimo, pero la gloria de Dios, la fe de Dios es tan grande sobre ellos que el dinero le rinde más que una persona que gana $3, $4 más. Hay personas que por su fe hacen mover la mano de Dios, y el sustento de su casa todos los días lo tienen, porque Dios dijo que mirad las aves del cielo, que no ciegan ni siembran, mas tu Padre que está en los cielos, Él les provee. Entonces, cuando tú empiezas de verdad a activar la fe y a creer en Dios, tú empiezas a activar la mano de Dios a tu favor, y Dios es donde te empieza a llevarte a ti a esos encuentros sobrenaturales, donde tú vas a ver que la provisión de Dios, que tu provisión empieza a extenderse, aunque a veces tú dices, wow, Señor, pero esta semana yo gané tanto, pero mira, Señor, esto es lo que tú me diste, si tú le das honra y gloria a Dios, y Dios mete la mano poderosa y hace que tu trabajo rinda. Y hay personas que por la fe Dios las ha sacado de trabajos fatigados a trabajos que nomás trabajan 2-3 días para ellos poder estar activando su fe, reafirmándose y estar sirviéndole al Señor. Entonces, cuando Dios mira todo eso, que tú empiezas a despojarte de ese tipo de cosas, ahí es cuando la fe tú la activas poderosamente en tu vida, porque aquí Abraham dejó la provisión con la que él contaba, el trabajo de su mano. Él dijo, bueno, con esto yo me voy a mantener, porque aún quizás él no le creía a Dios, pero Dios trajo crisis. Hay veces que Dios tiene que traer crisis a tu vida para que tú creas que no viene por ti, sino que viene de la mano de Dios la que te va a sustentar, como la viuda de Sarepta, que ella se atrevió a creerle a Dios, que ella dijo, bueno, ella estaba al borde de la muerte, y ni aún así le importó que si se quedaba sin provisión, y si ella se moría, no le importó. Pero ahí fue donde activó la mano de Dios y dijo, wow, pero esta mujer, yo puedo trabajar con ella, porque ella me honró primero. Cuando tú honras a Dios primero, dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Entonces, cuando tú empiezas a demostrarle a Dios que aunque te quite todo, como dice la Biblia, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí es cuando la mano de Dios y la fe se activa en tu vida. Así es, muchas veces tenemos que tener fe en Dios. Me viene a la mente también Job, mi hermano. Como Job tenía todo,
y luego se le fue quitado todo. Pero lo curioso de Job es que nunca maldijo a Dios. Él quizás maldijo el día que nació, él a lo mejor se arrepintió, a lo mejor se sintió culpable por algo, pero aún en esta que andaba pasando, en esta crisis que le perdió todo, con su propia boca dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre bendito de Jehová. Mira, muchas veces Dios te va a quitar algo que te estorba, muchas veces Dios te va a empezar a quitar algo que te estorba. Tú solamente confía en Él, porque Dios va a terminar haciendo algo grande en tu vida. Porque así como Job se le fue quitado todo, el libro de Job termina como Dios le regresa todo a Job. Dice la Biblia que no se había visto mujer, hija de Job, que fuera tan hermosa en la tierra. O sea que a lo mejor Dios le quitó los hijos, le quitó todo, pero al final le vino devolviendo todo el 100 por 1. Mira, si te quitaron el trabajo es porque Dios te va a dar algo mejor. Porque dice la palabra de Dios que Jesús le decía a sus discípulos: ahorita no saben lo que yo estoy haciendo, pero luego dentro de poco van a entender lo que yo hago. A lo mejor ahorita tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, pero lo vas a entender. Y cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, tú le vas a dar gracias a Dios porque Él tenía algo mejor en mente para ti. Sí, amén. Sí, a la promesa de Dios siempre cuando Dios suelta una promesa sobre tu vida, las promesas de Dios siempre van a venir acompañadas en el peor de tus momentos. Pero lo que me impresiona de Dios, como en la historia de Job, que Job estaba quizá pensando con la mente carnal, pero cuando Dios piensa con su mente, porque dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, cuando Dios habla a tu vida, Él no está mirando a decir en dónde estás tú ahorita. Él está hablando hacia dónde Él te va a llevar. Porque el libro de Job dice que aunque a tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer será muy grande. Entonces Job tenía que entender que la provisión que él tenía, al igual que Abraham, él tenía que entender que Dios tenía que quitar la plataforma de Job y poner la plataforma de Dios. Porque cuando Job, ya después que Dios le multiplicó y Dios le duplicó, dice: de oídos te había escuchado, pero ahora mis ojos se ven. Entonces, cuando tú vences la prueba de la fe, ahí es cuando tú vas a ver la mano poderosa y la bendición de Dios, y vas a decir: wow, pero valió la pena el proceso, pero valió la pena el sufrimiento. Va a valer la pena, créeme lo que va a valer la pena, porque Abraham, su fe fue probada grandemente, y aún así, a la edad avanzada que él tenía, aún así Dios vuelve y le dice que quiere que le sacrifique a su hijo. Entonces yo quiero imaginarme que la fe de Abraham, que oiga, viene de poder desecharse de un familiar, de una persona que tanto amas. Dios lo prueba, porque Dios prueba el corazón. Entonces, cuando Dios te manda una bendición, y si tú empiezas a poner esa bendición primero que Dios, ahí es donde Dios va a probarte, como lo hizo con Abraham, porque él quería probar su corazón para ver si aún con hijos, sin promesas o con promesa, él seguía adorando, él seguía obedeciendo la voz de Dios. Y Abraham entendió y subió al monte, ¿cómo se llamaba? No recuerdo bien, en la tierra de Moriah era. Entonces, cuando subió al monte, él aún así se atrevió, porque bueno, Abraham ya había pasado varios procesos, de cuando Dios lo sacó de la tierra, de cuando Dios le quebrantó el corazón de Faraón para proveerle, porque mira, tú vas a sufrir procesos para ver la bendición de Dios, procesos fuertes que quizás que gente te va a criticar, gente que te va a murmurar, como la esposa de Job, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Gente que te va a criticar, pero cuando ellos vean la manifestación de Dios en tu vida, ahí es cuando tú vas a activar la palabra de fe, y esa fe que tú activaste va a activar la creencia en lo que te están viendo, que esa es la intención de Dios, que a través de la fe que Dios deposita en ti, tú con tu testimonio de fe atraigas a los que están fuera. Sí, así es, con tu testimonio. Mira, David no ocupó
la experiencia en el combate ni nada. Él solamente con su testimonio pudo derrotar al gigante Goliat, porque antes de que combatiera contra el gigante, Saúl él todavía le metía miedo, le decía, desde que era niño, él ha peleado, él ha sido entrenado desde su niño. Mira, David le dijo, yo a lo mejor yo no tendré la experiencia en cuestiones de combatir en la militar, porque él tenía ya experiencia en el combate, porque le recuerden que él peleó contra leones, contra osos. Pero ahí va mi punto, que David le dijo, yo cuando andaba cuidando las ovejas de mi padre, yo con mis propias manos pude destrozar leones, pude combatir contra osos. En pocas palabras, David él no ocupó espada, él no ocupó lanza, él ocupó nomás 5 piedras, y con una sola piedra derrumbó al gigante, porque dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el Señor te va a entregar en mis manos. Porque David era un hombre que tenía tanta fe en Dios, tanta seguridad en Dios. Él estaba confiado en quién era su Dios, porque él tenía fe. Sí, amén. Sí, esta historia está tremenda, porque no hay nada más peligroso que cuando una persona y Dios se pone de acuerdo. Santo Dios, cosas grandes pueden pasar. Y me impacta que la fe de David era tan puesta en Dios, que aún Saúl le quiso prestar la vestimenta de él. Entonces, por momento de tu vida, cuando tu fe está probada, va a llegar el enemigo a quererte poner otro tipo de tentaciones para que esa fe no sea lograda. Pero la fe de David fue tan increíble que David, aún aunque Saúl le ofreció armadura, David dijo, yo no necesito armadura, porque si Dios me probó en los secretos, Él me va a recompensar en público. Porque David estuvo peleando contra osos, con leones, y David activó la palabra de fe, activó el nombre de Jesús, que todos los días tú tienes que levantarte y activar esa palabra de fe y dar esa batalla que día con día tú vas a tener. Así es, dice la palabra de Dios más adelante, Hebreos 11:29, por la fe los israelitas pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, los israelitas tenían fe en Dios, porque ellos sabían quién era su Dios. Moisés, él no se detuvo, no le tuvo miedo al obstáculo que estaba enfrente. Él simple y sencillamente se refugió en la mano de Dios, y Jehová le dijo que levantara las manos, que él iba a pelear por él, que él iba a abrir el mar. Que él iba a abrir el mar para que el pueblo pueda pasar en seco. Mira, aunque haya un obstáculo en tu vida, tú solamente ten fe en Dios, porque Dios va a abrir camino donde tú piensas que no hay. Si el enemigo te ha rodeado, si Faraón está atrás de ti también, Dios va a abrir camino donde no hay. Sí, amén, porque es muy importante nosotros saber el Dios que tenemos, como los israelitas, porque era un pueblo preso, era un pueblo esclavo, pero era tanto el amor de Dios hacia su pueblo, que Él los sacó de tantos problemas y tantas circunstancias. Entonces, ¿a qué te quiero llevar, hermano? Que por momento del caminar de Dios va a haber circunstancias y va a haber oposiciones, pero el amor de Dios a su pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido. Entonces Dios no quiere que nosotros pasemos ese tipo de circunstancias, pero a veces a Él le es necesario para probar la fe, para saber cuánta creencia tú tienes en Él y saber si tú estás dispuesto a creerle y a ponerte de acuerdo para que Él obre en tu vida, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, en esa parte de la Biblia, a mí me sorprende sobre una mujer que la pastora hablaba ayer. Yo había hecho unas notas. Me sorprende que esta mujer Rahab, la ramera Rahab, la Biblia no menciona quién la doctrinó, quién le habló de Dios, no menciona. Entonces, el pueblo de Jericó
la ciudad de Jericó dice que habían entrado en un temor tremendo esa ciudad al escuchar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y había derrotado a aquellos reyes al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales había destruido. Entonces, cuando alguien empieza a escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida, ese testimonio, la gente va a empezar a tenerte respeto, la gente va a pensar a temer, y eso va a ser lo que va a traer a esa gente que está afuera a los pies de Cristo. Porque cuando alguien escucha lo hermoso que Dios está haciendo sobre ti, la gente empieza a temblar, los demonios empiezan a temblar cuando Dios está haciendo algo sobre ti. Entonces me sorprende que esta mujer ramera no conocía de Dios, no sabía quién era Dios, no sabían, pero a mí lo que me impacta, lo tremendo que me impacta, es que la mujer, cuando Josué mata a aquellos 2 espías, la mujer le dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y esto es la palabra que dijo Rahab, le dijo a los 2 espías: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿qué estaba Rahab activando ahí? Si no había israelita dentro de la tierra de Jericó quien les hablara de Dios, pero los rumores llegaron a Dios y esta mujer empezó a decir, porque oiga lo que dice la palabra, que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿cómo esta mujer que no sabía quién era Dios está activando esta palabra? Y cuando llegan los 12 israelíes, los dos espías, les cree y hace y activa su fe. Esto a mí me impresionó, que esta mujer activa esa palabra. No estaba adoctrinada, no sabía quién era Dios, pero al escuchar de Dios activó esa fe. Entonces hay personas que están afuera en las calles que aún no conocen bien a Dios, pero tienen una fe tremenda. Y cuando esa fe tremenda la activa, porque en la iglesia se está viendo a veces que la propia iglesia no está activando esa fe, aún ya conociendo de Dios. Y a veces tú te encuentras con gente de fuera que tienen más fe que la gente que está en la propia iglesia. Como esta mujer ramera, era una forastera, no era cristiana, pero decía que Dios era arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿cómo explicamos esto, mi hermano? No, pues también me viene a la mente de la misma descendencia de Rahab, la Ruth, que Ruth dijo a Noemí, su suegra, dijo: donde quiera que tú vas, tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente. Tu Dios será mi Dios y tu gente. Ella no conocía a Dios todavía, pero ella tenía fe en el Dios de la multiplicación. Ella a lo mejor había oído de Dios, pero no había conocido a Dios, porque hay 2 diferencias, hermano. No es la misma oír de Dios a llegar a conocer a Dios. Es como donde Jesús compara el siervo y el amigo. Dice Jesús que el siervo nomás hace lo que su amo pida, pero el amigo es aquel que conoce todos los secretos de su amigo. Sí, porque al hablar de este tema, Abraham dice que ya no le llamó más, sino que fue amigo de Dios. La Biblia relata que Abraham no solamente fue siervo, sino que fue amigo. Entonces, cuando Dios vio la fe de Abraham, lo convirtió en amigo. Entonces, la palabra amigo es alguien que tú tienes en común, alguien que tú le puedes confiar tus secretos. Entonces, cuando tú activas ese tipo de fe, tú eres más que una persona para Dios. Tú eres un amigo. Ahora me impacta aquí como lo que hizo esta mujer y lo que hizo Ruth también, que no conocían a Dios, pero creyeron a Dios. Y ahí cuando tú activas la creencia con Dios, mi hermano, empiezan a suceder las cosas increíbles en tu vida. Cuando Dios te hace un llamado y tú le empiezas a creer, ahí es cuando tú empiezas a hacerte cómplice de Dios. Porque mire lo que decía Pablo. Decía Pablo en la carta
de los Corintios, capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la mujer Rahab y la mujer esta Ruth, ¿en dónde tenían fundada su fe? La tenían fundada en el Señor, no lo conocían, pero sabían que había un Dios poderoso. Entonces, cuando tú activas esa palabra de fe en tu vida, aún los que estén alrededor contigo van a ser transformados por tu fe. Así es, me gustó el ejemplo que puso el hermano de Abraham como amigo. Dios tenía tanta confianza en Abraham, hermano, que hasta cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo: ¿acaso esconderé de Abraham lo que yo voy a hacer? Mira, cuando tú eres tan cercano de Dios, Él no va a esconder lo que va a hacer, Él te lo va a revelar. Él se va a aparecer a ti, te va a decir: yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es como un amigo que le tienes confianza, que le tienes esa como familia, que tú te sientes rodeado. Así muchas veces Dios también te revela a ti. Pero lo tremendo de aquí es que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en pocas palabras, mi hermano, la incredulidad, la duda también es pecado, porque estás dudando de Dios, estás cuestionando a Dios. Tú solamente tienes que creerle a Él, esperar a Él, porque aquí claramente dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Sí, amén. Ahí es cuando tú activas, como dices tú, mi hermano, que cuando tú empiezas a dudar de la palabra de Dios, entonces tú estás entrando en un momento, se puede decir, de desobediencia, porque es bien importante que cuando Dios hace una palabra en tu vida y te da una promesa, creerla y arrebatarla, porque muchas de las veces dentro de las iglesias hemos visto muchas personas que por falta de fe, o sea que si la fe va acompañada de creencia, de creerle a Dios, por muchas veces dudar de la palabra de Dios, siguen dando vueltas en el mismo círculo. Y cuando una palabra activa y le cree a Dios y activa la fe, esa persona se levanta, se restaura, se cambia. Y yo quiero compartir lo que a mí me pasó ayer en el culto cuando estábamos aquí en la alabanza el día de ayer, un culto poderoso que tuvimos el día de ayer, un culto lleno de fuego donde vimos la mano poderosa de Dios. Yo me metí en la alabanza profundamente y mientras hablaba con Dios yo tenía tiempo como un dolor en el corazón, del lado del corazón. Entonces cuando viene la voz de Dios y me dice: tócate 7 veces, levanta tu mano y a la 7ª serás sanado, entonces yo le creí a Dios y hice lo que Dios me dijo. Entonces esa palabra de fe se activó y yo sentí al momento de respirar cuando fui sanado. Entonces cuando tú le crees a Dios y te pones de acuerdo con Dios, tú te conviertes en cómplice, porque cuando tú tienes un amigo, cuando tú vas a tratar una relación con una persona, tú sabes que no puedes confiarle en cualquier cosa, pero cuando tú empiezas a ver la confianza y empiezas a ver su fidelidad y empiezas a creer en Él, entonces esa persona te empieza a soltar los secretos, te empieza a soltar confianza. Así mismo es con Dios. Cuando tú empiezas a activar la fe va acompañada de intimidad con Dios, de hablar con Dios, de orar con Dios. Y cuando tú empiezas a activar esa fe, esa comunión con Dios, esa obediencia a creerle a Dios, Dios te empieza a revelar tus secretos de Él, y Dios te empieza a decir por dónde vas, hacia dónde te diriges y qué es lo que está por venir, porque tú estás convirtiéndote en amigo de Él. Así es, tú te estás haciendo amigo de Dios. Ahora,
Si Dios te dio una palabra, es necesario que la obremos también. Muchas veces nos quedamos sentados esperando, bueno, pues Dios dijo que me va a sacar este problema, pero nos quedamos con los brazos cruzados. Aquí dice Santiago 2:17, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. En pocas palabras, la fe es buena, pero tenemos que tomar acción. Una vez un pastor me dijo, cuando recién me había convertido en el 2010, que dijo, hay dos diferencias entre oración y oración. Muchas veces nos tomamos el tiempo para orar, pero no tomamos esa acción, no tomamos ese paso de fe, se puede decir. No tomamos ese brinco de fe de decir, ok, si Dios dijo que me va a bendecir con un negocio, si Dios me dijo que me va a bendecir con un carro o una casa, o yo no sé, muchas veces dudamos todavía entre nosotros mismos diciendo, a lo mejor no me alcance. Mira, tú toma ese paso de fe. Si Dios te dijo que vas a tener una iglesia grande, toma ese paso de fe, porque Dios va a respaldarte. Sí, amén. Esa es una de las cosas que también depende de uno, de ponerse en acuerdo con Dios. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a esperar a que Dios obre, pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces también depende de uno cuando pone en práctica lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y que lo pongas tú a obra. Me encantó ese texto del libro de Santiago que dice que la fe sin obras es la obra sin fe es obra muerta. Entonces también Santiago relata y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, que si yo me levanto un día, me levanto con la fe hasta arriba y al siguiente día yo me levanto con la fe, entonces ¿cómo Dios va a poder a soltarme la bendición que Dios prometió sobre mi vida si yo estoy dudando? Volvemos a lo mismo. Es como cuando Dios llamó a Saúl. Me impresiona el llamado de Saúl, que de un día para otro de estar cuidando las asnas de su padre y cuando regresa con aquella cuando pasa por donde estaban aquellos profetas profetizando, regresa como un rey ungido, porque le creyó a Dios y le creyó al profeta Natán. Pero después, cuando Saúl cae en desobediencia, ¿qué vino sobre él? Su descendencia fue quitada de la tierra, su descendencia. Entonces, ese es el problema de muchos de nosotros, que a veces por desobediencia y no creer en lo que Dios está hablando, ahí es donde caemos nosotros. Y más ahorita en estos tiempos que se vive tanta incertidumbre, que no sabes de uno lo que viene. Por ejemplo, quiero pensar que como ahorita ha de haber muchos pastores, por la situación dice que pues las iglesias están vacías, y si Dios llama a alguien a un pastorado en estos momentos, entonces humanamente va a entrar en duda, porque dice, wow, pero ¿cómo yo voy a poder sustentar la iglesia si nomás tengo 2 o 3 ovejitas? Pero ahí es donde tú, si Dios te llamó y Dios te dijo que tú ya estabas listo para emprender la obra de Dios, ahí es donde tu fe está siendo probada. Y si aún ahí en la prueba tú le estás glorificando a Dios, la obra que Dios llama, la obra que Dios sustenta. Así que si Dios te llamó a ti y me llamó a mí, entonces Él desde el principio ya sabía cómo iba a ser nuestro comienzo y nuestro final, pero dentro de esa recta Dios va a estar sustentando y Dios nos va a estar probando. Así es, mi hermano. Nosotros llevamos desde el 2014 con esta obra, y yo me acuerdo que antes que mis papás se lanzaran como pastores, ellos decían, Señor, si es tu voluntad que nos proveas para la renta en todo, que nunca hagamos ventas. Mira, nosotros, para la gloria de Dios, nunca hemos hecho ventas para sacar fondos, porque Dios, Él siempre ha respaldado. Una vez mi mamá ya andaba contando la ofrenda, los diezmos de la iglesia, y salió justamente la cantidad para pagar la renta, justamente la cantidad
para pagar el local donde andamos nosotros. ¿Por qué? Porque los pastores de esta iglesia también se mueven por fe, igual que nosotros, igual que ti también. Porque Dios, cuando tú le dices, Dios, ábreme puertas, Dios te abre puertas. Cuando el enemigo te cierra puertas, Dios te abre puertas. Lo bonito que dice la palabra de Dios, que Dios cuando abre puertas, no hay nadie que las pueda cerrar. Y cuando Él cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. O sea que cuando Dios te dice que sí, es sí. Cuando te dice que no, es no, porque Él tiene algo mejor en mente en el futuro para ti. Es porque Él trae algo preparado que a lo mejor ahorita no te damos, pero Él trae algo mejor para ti en el futuro. Sí, amén. Es muy importante, como dice el hermano, cuando te pones tú de acuerdo con Dios y la obra que Dios llama, obra que Dios sustenta. Porque cuando usted lee, cuando Dios empezó la iglesia primitiva, es una iglesia que creció a un nivel extraordinario. Y la gente se convertía por las señales, por los milagros, por lo que creían, por lo que veían. Entonces, ahí es cuando un pastor se debe de fijar que la obra de Dios tiene que seguir dando la palabra de Dios, y Dios va a sustentarle, porque cuando Dios mandó a su discípulo, le dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero le dijo también, cuando lo mandó a los 70, le dijo que no llevaran alforja, no llevaran túnica, porque todo en el camino se les iba a ser sustentado. Entonces, cuando tú dices, bueno, a Dios le gustan los retos, y a Dios le gusta poner las cosas interesantes, porque cuando tú no ves nada, cuando tú no estás viendo nada y Dios te llamó y tú te pones de acuerdo, entonces ahí es donde Dios mira el potencial y dice, wow, a este le puedo soltar, a este yo le puedo dar, porque me está creyendo a mí, porque está activando la fe sobre mí. Entonces, eso es muy importante, porque a mí ese texto de cuando mandó a los 70, no los mandó sin sustento para que ellos, porque a veces nosotros como humanos a veces queremos depender de lo nuestro, y entonces ahí es donde dice Dios, no quiero que dependas ya más de mí, sino que dependas más de mí, de quién es el oro, de quién es la plata. Así es, mi hermano. Otro ejemplo que vemos de otro discípulo, Pedro. Cuando Pedro le da cobrando los impuestos, dice la palabra de Dios que Pedro se acercó a Jesús afligido, diciendo, Señor, pero yo no tengo. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Ven al lago, al río que está ahí cerca, y el pescado va a sacar las monedas exactas para pagar los impuestos. En pocas palabras, como dijo mi hermano, muchas veces Dios te va a mandar sin sustento. ¿Por qué? Porque Él te va a proveer lo que tú ocupas. Aunque muchas veces dudemos de Él o lo que sea, pero Dios va a proveer en todo. Mira lo israelita cuando andan en el desierto. Dice la palabra de Dios que de día le ponía una columna de nube y por la noche le ponía una columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Y sabe lo más bonito, que Dios aún le mandaba maná. Y luego cuando se saciaron de maná que no querían, Dios le empezó a mandar las codornices para que comieran. En pocas palabras, Dios le estaba proveyendo a su pueblo. Dios le estaba sustentando a su pueblo en el desierto. Sí, amén. Eso está increíble, de cómo Dios cuida tanto a su pueblo, porque la nube hacía funciones en el día y el fuego, la nube, columna de fuego en la noche. Entonces me sorprende tanto que aún su pueblo, Dios sabiendo que Él los iba a sustentar con el maná, con la provisión de Él, Dios los saca con las riquezas de Faraón. Porque cuando pasó el ángel de la muerte con los primogénitos, ese día de la Pascua, una noche anterior, las personas les llevaran oro, les llevaban todo, porque querían que el pueblo de Israel ya se fuera, porque ya no soportaban las plagas, ya no soportaban el dolor. Entonces, cuando salen ricos, pero fíjate lo más importante, que salen llenos de oro, llenos de plata, llenos de tantas cosas, que aún Dios, cuando los mete a la tierra prometida, cuando les da el maná, ese oro y esa plata no les servía de nada, sino lo que les servía
Era la provisión de Dios, mi hermano. Era el maná de Él mandaba. Entonces nosotros no tenemos que depender de nosotros, sino de lo que Dios nos manda. Porque ni la ropa, porque decía que los zapatos crecían a como crecía el pie, y la ropa se autolavaba. ¿Quién se la lavaba? Se autolavaba la ropa. Entonces cuando Dios pone la fe sobre ti, wow, pueden suceder cosas inimaginables. Entonces a Dios no le importa qué tanto tú tengas, sino que dependas de lo que Él tiene, del Señor dador y de la vida, del que creó el mundo, del que creó la tierra, del que creó todo lo que en ella trae. Porque dice el libro de Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos habitan. Entonces cuando nosotros activamos la fe, somos de Dios. Entonces, si Dios sabe que nosotros estamos pasando por una circunstancia, Él sabe exactamente. Pero hay veces que Dios permite que esa circunstancia llegue hasta cierto punto para que tú actives tu fe y digas, wow, necesito realmente buscar de Dios en mi vida y activar esa fe sobrenatural a mi favor. Así es, también Jesús decía en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura en su codo? Y por el vestido, porque os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabes de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido a tu vida. Esa es la clave, hermano. Pon a Dios primero en todo y Dios te va a empezar a abrir puertas. Dios te va a empezar a sustentar tu vida si tú lo pones a Él primero. Mira, muchas veces voy otra vez al trabajo, muchas veces lo ponemos primero al trabajo que venir a la iglesia. Mira, a mí me han hablado en el día de servicio, me han dicho, te ocupamos en el trabajo. Yo he dicho, yo no puedo ir, porque primeramente está el reino de Dios, primeramente está la justicia de Dios, y Dios hasta ahorita me ha proveído. Dios hasta ahorita, como dice aquí, me ha dado vestido para vestir, me ha dado con pan para comer, Él me ha sustentado. Yo también sé que te va a poder sustentar a ti. Todo, si tú, como dice la palabra de Dios, lo pones a Él en primer lugar. Sí, amén. Es algo inexplicable si le metemos más profundidad a lo que es la fe. Son palabras inexplicables. A mí también me tocó por un momento de mi vida que porque mi fe fue probada y cada día nos prueba el Señor también. Entonces Dios dijo que no nos afanéis por el mañana. Entonces la provisión de Dios es nueva cada día, porque dice la palabra, como dijo el hermano, que por fe andamos y no por vista. Entonces, si yo el día de hoy, yo, como dice la palabra en el libro de Mateo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si yo me levanto primeramente en la mañana acudiendo al Señor y dador de vida, de quien es el oro, de quien es la plata, entonces yo estoy activando la fe en mi vida, que yo sé que por ejemplo, porque por momentos en nuestras vidas, a mí me ha pasado que hay momentos en que yo me he quedado sin nada, sin ningún dólar, y de repente voy al trabajo y Dios me bendice con unos tips. Entonces yo regreso con lo necesario que necesito para mi vida, para tu sustento, para el sustento de la familia, para el sustento, porque a veces cuando uno le pide de más a Dios, a veces es contradictorio para nuestra vida. Porque veía un texto ayer en la noche, un texto tremendo, un pensamiento que decía que Dios destruye tus planes
cuando tus planes están a punto de destruirte a ti. Cuando tú dices, wow, yo en este día me voy a levantar y voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero a veces que esas cosas no se cumplen. Entonces hay cosas que hay veces que Dios, que tú dices, yo voy a ponerme a vender esas cosas el día de hoy. Ok, y tú te pones a hacerlas por tu propia cuenta y no vendiste nada. Y hay veces ese pensamiento que mencionó el hermano Iván, que lo tenía aquí en la mente, que hacer la voluntad de Dios. La fe va acompañada de la voluntad de Dios. Porque hay veces que queremos hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, como este pensamiento que tú tienes planes, pero no están dentro de los planes de Dios. Y Dios dice, no, mijito, hoy no te los voy a hacer, porque esto van a ser para mal. Entonces hay veces que Dios prefiere mantenernos en un cierto nivel para que nosotros permanezcamos fieles, porque hay veces que si nos da mucho, entonces empezamos a poner otras cosas y ya no estamos activando la palabra de poner el reino de los cielos y su justicia. Entonces ahí estás poniendo primero otras cosas. Que pedís para vuestros deleites, para vuestros afanes. Muchas veces pedimos algo, Dios no nos lo da, porque Él sabe que nos va a destruir. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé algo que Él sabe, que Dios sabe. Es como un padre, no sé si ustedes tengan hijos, hijas o algo. Si su hijo les pide, por ejemplo, el carro, que tenga 5 años, va que no se los van a soltar luego. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se va a subir al carro y va a causar un accidente. Hasta cierto punto se puede morir ese hijo. Así también es igual Dios. Muchas veces dice, no, porque yo sé que esto te va a destruir, pero yo tengo algo que te va a edificar a ti. Muchas veces le pedimos a Dios algo y no es exactamente como nosotros pensamos, porque dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal, pensamientos para bendecirte y no para maldecirte, pensamientos para levantarte y no para destruirte. O sea que los pensamientos de Dios son tan perfectos que Él siempre trae todo perfecto, mi Padre Celestial. Sí, Dios es hermoso. Le comentaba a mi esposa, porque el otro día que estábamos comprando una comida, le decía, me vino una palabra a mi vida que estábamos hablando sobre un padre, y entonces le comentaba, yo le digo, ¿cómo es posible que un hijo le diga a un padre que su padre no conoce a su hijo? No es posible que un hijo conozca más al padre, sino que el padre conoce más al hijo. Porque estábamos pasando una situación, entonces le digo, así mismamente Dios nos conoce. Entonces, antes de nosotros pedirle algo, Dios ya tiene la respuesta. Porque Él ya nos conoce. Entonces, a veces Dios no permite sucesos importantes de nuestra vida, porque Él sabe que no están bajo su voluntad y sabe que quizá nosotros podamos perecer bajo eso. Entonces, mi hermano, la fe es la convicción y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si tú estás pasando un momento y si tú estás esperando una sanación, si tú estás esperando una bendición y tú no ves nada en tu vida, déjame decirte que tu fe está siendo, Dios quiere que tú la actives para que esa bendición baje desde su trono hacia tu vida. Entonces, cuando tú activas esa fe en tu vida, tú vas a poder ver las maravillas de Dios en tu vida y obrar lo sobrenatural en tu vida. Porque Dios no se mueve a los ojos de nosotros, sino que Dios se mueve a lo sobrenatural, porque Dios es omnisciente y Dios es Dios en los cielos y en la tierra, como lo dijo esta mujer Rahab, que hacia aún a conocer en Dios, pero creyó en Dios y esperó y activó la fe, y ella y su familia fueron salvos y apareció en la genealogía de Jesucristo.
Qué importante es cuando tú activas la fe para que tú quedes escrito en el libro, en lo que tú hiciste para Dios, en la genealogía, que el día que estemos frente a frente, cara a cara, que Dios te diga, wow, pero tu fe fue tremenda, por tanto me creíste a mí, pásale. Así es, por nuestra fe, esa es la palabra de Dios, que somos fe, somos salvos por fe, porque somos salvos por fe. Mira, ya vamos a acabar con esto. Me gustó el texto que dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, voy a lo mismo. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que caminar no por nuestra vista natural, sino por lo que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios dice, creo que en 1 Corintios, 2 Corintios, dice la palabra de Dios, que la promesa de Dios siempre se van a mover en el amén y en el sí. Hermano Junior, unas últimas palabras. Sí, amén. Entonces, cuando tú te mueves en el sí de Dios, cuando Dios dice, voy a hacer algo increíble, te voy a sanar, y tú dices, sí, Padre, que se haga tu voluntad, aunque Dios no te muestre el proceso, pero tú le dices sí, al final tu respuesta la tendrás. Al final tú verás que Dios lo hizo, porque palabra que Dios suelta, palabra que Dios hace, palabra que Dios cumple. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que activar día con día y renovar y hacer crecer esa fe, y más ahora que nunca la iglesia debe activar la fe y creer en que Dios viene pronto. Esa es una de las cosas que se está viendo como que en la iglesia, esa fe de creer que Dios viene pronto, como que la iglesia a veces no la cree. Y créanmelo, hermano, que tenemos que saber activar esa fe para saber en qué momentos estamos. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú ves la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, ¿qué dice? Escudriñar las escrituras, porque parece que en ellas hay vida eterna. Entonces, cuando activas la fe bajo la palabra de Dios, tú estás sabiendo qué es lo que vas a hacer, en qué momento estás pasando en tu vida, y más que todo, en qué área Dios está trabajando en ti. Porque muchas veces estamos sin saber en qué Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando nuestra fe está muerta, no podemos escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla a tu vida y Dios está hablando, queriéndote decir en qué área Dios está trabajando en tu vida, tú tienes que saber en qué área Dios quiere trabajar en tu vida y ponerle la disposición para que veas la fe que Dios va a causar. Porque la fe, yo pienso que sin fe no podríamos hacer nada, hermano. Porque la fe va acompañada de creerle a Dios. Entonces, si tú no le estás creyendo a Dios, no hay obra en ti. Entonces, reafirma tu fe, reafirma ese fundamento en tu vida. Y si tú estás sufriendo algún tipo de escasez, de algo, acude al Padre, que en Él tiene todos los recursos, que aumente tu fe, y tú verás el cambio en tu vida, en tu familia y en tus hijos. Es pues la fe, la certeza. La certeza, ¿qué es certeza? Conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Entonces, si yo soy certero, estoy conociendo que yo tengo un Cristo claro, estoy conociendo que yo tengo a un dador que va a mandar mi provisión, a un dador que va a cambiar mis hijos, a un dador que va a cambiar mi familia, y a un Dios que me va a cambiar mi vida, mi mente y mi corazón, y me va a sanar por su palabra de Dios. Así es, mira, para cerrarnos esta oración por ti, Señor Jesús,
Todos los que nos miraron en esta tarde, Padre amado, te pedimos, Señor, que su fe sea aumentada, Señor Jesús. Padre amado, que se apresure, Padre amado, la promesa que tú tienes para cada uno de ellos, Señor Jesús. Padre, ponemos la vida de cada uno en tus manos, Señor Jesús. Si hay alguno que está enfermo, que nos esté viendo, Padre amado, yo te pido que pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor Jesús. Si hay uno, Padre amado, donde quiera que esté, Padre amado, en Estados Unidos, México, Ecuador, donde sea, Padre amado, tú pon tu mano ahí, Padre, susténtalo, Padre amado. Oramos, Señor, por todas las naciones, amado Dios. Oramos por todas las naciones, Padre, que tu provisión sea grande sobre tus hijos, amado Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado, aumenta, Padre, la fe de cada uno de nosotros, Padre amado, para esperar tu venida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y decimos amén, Señor, amén, Padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Este fue el primer episodio de la serie que vamos a estar lanzando. No se olviden volverse no se olviden a volver a sintonizar, perdón, se me trabó la palabra. En la próxima semana vamos a estar aquí vivo otra vez. Vamos a estar tratando otro tema. Mira que pusieron que muchos querían que habláramos del rapto, mi hermano. Vamos a estar tratando ese tema, mi hermano. Es que tratamos este tema hoy porque todavía necesitamos que profundizarlo más allá. Pero Dios les bendiga, mis hermanos. Dejen su comentario de lo que ustedes piensen. Dejen un like, compartan el video y suscríbanse en el canal, mis hermanos. Ya estamos llegando a los 10,000, hermanos. Vamos a alcanzar el mundo para Cristo. Dios les bendiga.